¿Cómo vamos a medir y cómo vamos a reparar? Herramientas, comenzamos. Bien, pues llegados a esta presentación, vamos a dar un pequeño repaso, a mirar muy por encima el tipo de herramientas y accesorios que necesitamos en nuestro taller para llevar a cabo nuestras reparaciones. Ya adelanto que este tipo de herramientas que vamos a ver no son todas las que están, ni están todas las que son. Es decir, hay muchas más, ¿vale? No están todas aquí recogidas. Pero bueno, si nos hemos dejado alguna importante, la iremos viendo más adelante en otras clases. Y por supuesto también las que están aquí incluidas, hay algunas que son opcionales, digamos, no son obligatorias, pero si queremos avanzar en nuestras reparaciones, si queremos conseguir un nivel más avanzado, sí que es recomendable al menos plantearse comprarlas o adquirirlas. Bien, empezamos viendo la herramienta principal. Si yo os preguntara ahora cuál sería, tal vez os vendría a la mente esta herramienta. Es la herramienta básica que tenemos que tener en un taller. Es la que debemos tener siempre al lado, de la que no debemos despegarnos. Y no estoy hablando de otra cosa que un multímetro. Un multímetro que vamos a ver sus características. Principalmente son estas, ¿vale? Nos interesa que sea un multímetro económico. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos desembolsar mucho dinero. Con la mayoría de multímetros económicos que hay en el mercado podemos sacar bastante rendimiento. Fijaos, os he puesto este multímetro, ¿vale? Porque lo he visto bastante asequible y con las funciones necesarias mínimas que necesitamos. Está el enlace aquí puesto en la presentación más abajo y podéis adquirirlo fácilmente. Por supuesto no tenéis que comprar este, podéis comprar el que queráis y si ya tenéis, mucho mejor. Este no es el que tenemos en nuestro taller, pero es muy similar, ¿vale? Tenemos también este tipo de voltímetros aquí. Esto necesitamos tenerlo también, ¿vale? Porque con él podemos detectar problemas de carga y ese tipo de cosas y necesitamos tenerlo, ¿vale? Son muy económicos y también podéis adquirirlos en AliExpress, aquí tenéis el enlace. Así que nada, le pegáis un vistazo y os recomiendo que lo adquiráis, pero ya, ¿vale? Bien, entre las características hemos dicho que debe ser económico, también debe ser autorrango. ¿Por qué debe ser autorrango? Pues mirad, un multímetro que no es autorrango, sabéis que tiene una rueda, ¿vale? Y en la rueda, perdonad el dibujo, pero no sabe dibujar mejor. Podemos seleccionar las distintas opciones. Tenemos amperajes, tenemos resistencia, tenemos amperios, tenemos voltios, etc. Dentro de los voltios pues hay una sección, el amperaje tiene otra sección y la resistencia tiene otra sección, que está dividida en la cantidad o en cifras, digamos. Por ejemplo, aquí tendríamos 20 voltios, aquí tendríamos 200 voltios, ¿vale? Según lo que fuésemos a medir, tendríamos que ir seleccionando manualmente la cifra necesaria, la cifra que vamos a necesitar. Pero en los autorrangos, el multímetro detecta automáticamente cuánto voltaje vamos a medir, autorrango. Por lo que nos va a facilitar mucho el trabajo, ¿vale? Nos va a hacer que sea mucho más rápido, no vamos a tener que preocuparnos de estas cosas. Así que yo os recomiendo que el multímetro sea autorrango. Si no es autorrango y ya lo tenéis, no pasa nada. Trabajáis con él y ya está. Pero si no habéis comprado, yo os recomiendo que sea autorrango. Dentro de esto también podemos hablar de que las puntas deberían ser de precisión,
¿vale? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con componentes muy pequeños, a un nivel muy pequeño, una escala muy pequeña. Así que las puntas de precisión van a hacer falta. Hay formas también de hacerlas, pero bueno, es que son cables y puntas muy económicas, ¿vale? También tenéis el enlace aquí abajo y yo creo que os hace falta tener esto, ¿vale? Dentro del multímetro, ¿qué funciones vamos a necesitar? ¿Qué funciones vamos a necesitar que el multímetro nos facilite? Tenemos, por supuesto, bueno, ya hemos dicho que sea autorrango. Necesitamos las diferentes escalas, las diferentes mediciones. Entre ellas, por ejemplo, la continuidad. La continuidad, ya sabéis que es para detectar que haya conexión entre varias líneas, ¿vale? Obteniendo un pitido. Esa función la necesitamos. Necesitamos también medición de voltaje, tanto en corriente continua y corriente alterna. Corriente alterna prácticamente no lo vamos a ver, pero para otro tipo de cosas pues no viene mal tenerlo, pero en este tipo de reparaciones no nos hace falta. Lo que pasa que no se puede excluir, vienen las dos y ya está, ¿vale? Como es autorrango, él solo se selecciona si es alterna o si es continua. En uno normal sí tendrías que seleccionar si es alterna o continua. Vale, pues voltaje, continuidad. Necesitamos también la escala de diodos para medir diodos y para otra función que vamos a ver más adelante, para lo cual esta escala es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Vamos a ver. Tenemos un multímetro que en continuidad emite un sonido, ¿vale? Un bip, digamos. Bip. Un sonido, vamos a poner sonido. Emite sonido. Y hay otros más avanzados que me juntan la continuidad con la escala de diodo. ¿Vale? Que también emite un sonido. Si hay un corto, emite un sonido. Entonces, si compráis uno más avanzado, sí que sería interesante que en escala de diodos también emitiera un sonido cuando detectase unión entre las líneas, ¿vale? Es decir, que me juntase la continuidad con la escala de diodos. Estos modelos son más caros, podéis encontrarlos en el mercado y bueno, si los tenéis pues mucho mejor. Si no lo tenéis pues hacemos uso de la continuidad y la escala de diodos y ya está, por separado. Pero que sepáis que existe esa opción, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos resistencia, muy importante. Estas cuatro cosas son las más importantes, ¿vale? Escala de diodos, resistencia, voltaje, continuidad, amperaje también, por favor. Y bueno, las demás son todas un poco opcionales. Hay una función, temperatura, por ejemplo, de alguna vez la he usado cuando he hecho alguna soldadura, que no viene mal tampoco tenerla, pero bueno, no es necesaria, ¿vale? Las demás pues son funciones extras, como por ejemplo una linterna que tenga también luz de fondo para ambientes más oscuros, etcétera. Frecuencia. La frecuencia no la vamos a ver con el multímetro porque no se mide bien, ¿vale? Las frecuencias las mediríamos con osciloscopio, así que frecuencia no necesitamos. Y bien, más o menos estas son las características o las cosas principales que tenemos que tener en un multímetro. Vamos a tener siempre presente que en un multímetro debemos colocar un cable negro, siempre va a ir a la compuerta del COM, y un cable rojo, que es el que vamos a ir cambiando en función de lo que vayamos a seleccionar. Por ejemplo, en esta seleccionaríamos
amperios cuando van a ser superior a 10. Si el amperaje es inferior, lo conectaríamos también en esta roja, ¿vale? Si seleccionamos con la ruleta amperios y sabemos que lo que vamos a medir es mayor de 10 amperios, lo vamos a colocar en esta compuerta roja. Para el resto de funciones lo colocaremos en la otra. Bien. Seguimos. Hemos visto las características. Repito, aquí tenéis enlaces por si queréis pegarle un vistazo. Y la siguiente herramienta, también igual de importante, es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es una herramienta básica y muy sencilla, y fijaos como la que hay en la imagen no es demasiado compleja, ¿vale? Es una fuente de alimentación muy económica y que es la que tenemos en nuestro taller y nos sirve prácticamente para todas las reparaciones que hacemos. No necesitamos desembolsar una gran cantidad y obtener fuentes de alimentación muy avanzadas. Con esta simple fuente pequeña que tenemos en la imagen podemos realizar la mayoría de nuestras reparaciones. Vamos a ver un poco por encima todas las funciones o características que debe reunir una fuente de alimentación para que nos sea útil. Primero nos fijamos en la alimentación que suministra, ¿vale? Sería un poco el punto más importante. Aquí tenemos en esta fuente en concreto que os he enseñado en la anterior imagen, es una fuente que nos da 30 voltios y 5 amperios, más que suficiente para cualquier tipo de dispositivo electrónico, cualquiera, ya sean ordenadores, tablets, los smartphones. Sirve para todo, ¿vale? Tenemos un suministro de 30 voltios como máximo, que es suficiente, como mucho vamos a usar 20 en un ordenador. Y tenemos un suministro de corriente de 5 amperios, mucho también sobrado, ¿vale? También nos va a servir sobradamente para suministrar corriente. Un dispositivo electrónico no llega a consumir más de 2 amperios, así que vamos con este tipo de fuente bastante sobrados. ¿Qué más podríamos mirar? Debe ser una fuente que nos facilite la detección de cortos. ¿Qué ocurre? Que hay fuentes un poco más, suelen ser digitales. Hay fuentes que cuando detectan un suministro excesivo de corriente, llamémosle corto, la fuente se protege y corta la corriente. La corriente la corta. No deja suministrar corriente, entonces no nos sirve. Esto no nos sirve, ¿vale? Tenemos que evitar este tipo de fuente porque precisamente lo que necesitamos es que suministre corriente para detectar esos cortos, ¿vale? Así que esto lo vamos a tener muy presente. Vamos a fijarnos en las especificaciones del fabricante y vamos a buscar una fuente que no se proteja en cortos, ¿de acuerdo? Limitador de corriente. Bueno, limitador de corriente lo tienen todos, ¿vale? Todas las fuentes tienen limitador de corriente, así que esto es algo obvio. Tenéis en estos enlaces la fuente que habéis visto anteriormente, en la otra imagen más pequeñita, y tenéis también esta fuente doble por si necesitáis una fuente para más dispositivos. Son exactamente iguales, de 30 voltios y 5 amperios. Esto lo que ocurre es que es doble, ¿vale? Podéis hacer uso para varios dispositivos a la vez. También tenéis el enlace del cable de servicio para encender los teléfonos. Se pueden comprar en AliExpress y creo que los cables de ahora traen tanto iPhone como Samsung, ¿vale? Podéis encender estos dispositivos con este cable de servicio. Nos va a hacer falta, ¿vale? Este cable nos va a hacer falta tenerlo también para encender nuestros dispositivos, ya que sabéis que los conectores de los iPhone no tiene patita positiva y negativa, sino que es un conector en la placa base, como puede ser el conector del LCD o de la cámara, y necesitamos un conector un poco adaptado y un poco especial, ¿vale? Esto nos lo va a facilitar el cable de servicio. Ahí tenéis el enlace y le podéis pegar un vistazo. Vamos a ver, una fuente de alimentación, para hacer uso de ella, ¿cómo podemos o cómo tenemos que calibrarla?
El calibrado de la fuente de alimentación se realiza de la siguiente manera. Debemos conectar los cables a la fuente, evidentemente. Cable, en este caso el cable de servicio. Si tenemos otro dispositivo que podemos encender con un cable rojo y negro, pues usamos estos cables. Pero en el caso de iPhone, evidentemente, pues conectamos el cable de servicio que os he mostrado en el enlace anterior. Una vez conectado el cable, seleccionamos el voltaje según el dispositivo que vayamos a encender con las ruedas Coarse y Fine, ¿vale? Tiene dos ruedas separadas por voltaje y otras dos por amperaje, por corriente. Coarse y Fine. Coarse significa, la rueda Coarse podemos decir que es para avanzar más rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero subir de 0 a 20 voltios, pues utilizaré la rueda Coarse, que porque me hará avanzar más rápido, y con la rueda Fine afinaré, por ejemplo, he subido hasta 17,5, pues esos 0,5 los voy a subir con Fine para afinar, ¿vale? Vale, un dispositivo, ¿cuánto necesita para ser encendido? Pues si estamos hablando de smartphones y tablets, iPhones en concreto, en este caso, utilizaremos entre 3,8 voltios y 4,2 voltios. Cualquiera me va a servir dentro de este intervalo. Lo único que voy a notar es que, por ejemplo, si le pongo 3,8, el iPhone va a detectar como si la batería estuviera un poco descargada, ¿vale? Pero con cualquier voltaje entre este rango nos va a servir para encender un iPhone. Si fuese un portátil, pues utilizaríamos 18 voltios, entre 18 y 20 voltios. 18 y 20 voltios, ¿vale? Que es lo que es la medida estándar de un cargador de portátil. Eso lo seleccionaremos con las ruedas derechas, Coarse y Fine, y después seleccionaremos, una vez establecido el voltaje, seleccionaremos la corriente para suministrar el encendido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, pues si tenemos el voltaje, lo que vamos a hacer es primero girar la rueda hacia la izquierda, del amperaje, para ponerlo al mínimo antes de hacer nada, ¿vale? Tenemos el voltaje y giramos las ruedas hacia la izquierda. ¿Qué haremos entonces? Uniremos los extremos rojo y negro. Sí, provocaremos un corto nosotros mismos con el cable de alimentación. ¿Para qué? Para que la fuente empiece a suministrar corriente y poder ver lo que está pasando en la corriente, ¿vale? En ese momento, evidentemente no debe entrar nada porque hemos girado la rueda hacia la izquierda a tope y lo tenemos a cero. Hemos limitado la corriente a cero, no va a entrar nada. Pero poco a poco vamos a ir girando las ruedas hasta llegar a la corriente deseada. 2 amperios suele ser la medida estándar. Más no nos va a hacer falta porque este tipo de dispositivos no utilizan más de 2 amperios. Aquí tenemos las ruedas que decíamos, como veis, Coarse y Fine, ¿vale? Seleccionamos el voltaje, en este caso hemos puesto 32, no sé por qué pone 32, porque esta fuente solo llega a 30, pero bueno, con la rueda Coarse podemos avanzar rápidamente entre 0 y 30, y con la rueda Fine podemos afinar, podemos ir seleccionando más despacio el voltaje. Una vez hecho esto, aquí tenemos 0 corriente. Si yo giro estas ruedas no voy a ver nada porque no está entrando nada de corriente. Lo que tengo que hacer es seleccionar o girar las ruedas hacia la izquierda al mínimo para poner esto a 0, ¿vale? Una vez hecho esto, lo que hago es juntar el cable rojo con el cable negro. El cable negro lo junto con el cable rojo y provoco un corto con el cable para que aquí empiece a entrar corriente. Sigue sin entrar porque está puesto a 0. Entonces en ese momento yo voy girando la rueda hasta seleccionar
2 amperios. Estos 2 amperios no es la corriente que va a entrar, sino un límite. Vamos a limitar la corriente. No voy a dejar que pasen más de 2 amperios. ¿Vale? La fuente de alimentación, perdón, la placa base en cada momento utilizará la corriente que necesite. Pero yo he limitado la fuente a 2 amperios. Más de 2 amperios no van a entrar. Bien, vamos a ver este calibrado en un vídeo. Tendremos la fuente con nuestro cable de servicio conectado. Veis que tenemos seleccionado 4.1 y va cambiando un poquito 4.2, así que afinamos con la ruleta izquierda, con la rueda izquierda, afinamos ese voltaje para que sea estable. Si utilizáramos el derecho subiría muy bruscamente o bajaría. Y vamos a provocar un pequeño corto juntando el cocodrilo negro con el cocodrilo rojo para ver la corriente seleccionada. ¿Veis? Tenemos 2 amperios seleccionados en este momento. Recordamos que este amperaje es un límite, ¿vale? La placa va a utilizar el que necesite, pero siempre va a ser menor de 2 amperios. No vamos a dejar que la fuente suministre más de 2 amperios. Vamos a ajustar un poco el voltaje. Podemos ir cambiando, como veis, más rápidamente utilizando la rueda derecha. Volvemos a subir ahora a 4.2. Para subir rápidamente, vuelvo a repetir, utilizamos la derecha, la rueda coarse, y para afinar ese voltaje utilizamos la izquierda. Volvemos a juntar los cocodrilos. Tenemos 2 amperios de consumo. Límite. ¿Vale? Volvemos a repetir que es un limitador de corriente. Es un limitador de corriente. Lo bajamos a 0. ¿Vale? Antes de seleccionar la corriente debemos bajarlo a 0 previamente. ¿Vale? Antes de juntar el cocodrilo negro con el rojo debemos seleccionarlo a 0 previamente y después ir subiendo poco a poco. Fijaos lo que ha pasado aquí. Hemos bajado la corriente a 0 y el voltaje que ha pasado ha bajado a 0 también. ¿Por qué? Vamos a recordar lo que habíamos visto. Dijimos que íbamos a estar utilizando y recordando esta fórmula en todo el curso, la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia, o lo que es lo mismo, el voltaje es igual a la intensidad por R. ¿Qué he hecho yo? He convertido la intensidad en 0 amperios. ¿Por qué? Porque la he limitado a 0 amperios. Según esta fórmula, el voltaje que pasaría con él, si multiplico 0 por R, pues que me da 0. El voltaje baja a 0 también. Entonces hemos limitado la intensidad a 0, voltaje baja a 0. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Bien, hemos visto un poco por encima la fuente de alimentación. No vamos a dejar de ver funcionamiento de esta fuente y de utilizarla a lo largo de todo el curso, por lo que cualquier duda que pudiera surgir será resuelta en las siguientes lecciones. Pero bueno, si queréis dejar alguna pregunta o tenéis alguna duda, lo podéis hacer. Intentaré responderla lo antes posible. Vamos a pasar ya a la siguiente herramienta dentro de estas herramientas básicas o imprescindibles, y no podría ser otra que el microscopio.
Un microscopio puede ser cualquier microscopio. Evidentemente no puede ser cualquier microscopio. Tiene que ser un microscopio que sea moderadamente avanzado, ¿vale? Para poder reparar a este nivel. El microscopio que tenéis en la imagen es el microscopio que tenemos nosotros en nuestro taller y lo tenéis en este enlace que hay aquí abajo. Evidentemente no tiene por qué ser este, ¿vale? Pero bueno, le podéis pegar un vistacito. Vamos a ver las características que debe tener un microscopio para que nos sea útil. Evidentemente lo primero siempre, que sea económico. No tenemos que hacer un desembolso demasiado alto, ¿vale? No tienen por qué ser marcas conocidas como Amscope, ¿vale? O la marca Lucky Zoom que hay por AliExpress, que son un poco más caras. Yo estoy utilizando este microscopio, la verdad es que me da unos resultados muy buenos y no es excesivamente caro, ¿vale? Hay que hacer una inversión en el microscopio. Hay que hacer una inversión en el microscopio porque si no, no podremos avanzar, ¿vale? Nuestras reparaciones serán muy básicas, entonces necesitamos un microscopio con unas prestaciones algo avanzadas. Dentro de eso vamos a elegir cosas pues, que no sobrepasen o que no sean demasiado caras, mirando un poco el dinero que invertimos. Yo creo que esta elección es muy acertada y os animaría a que pegaréis un vistazo en el enlace que os he dejado. Vamos a ver, debemos tener un zoom considerable, un zoom mínimo. Este zoom podríamos decir que es el zoom ideal, entre 3,5 y 90. Es el zoom que nos va a servir. Este microscopio ya lo incluye, así que nada, esto hay que mirarlo, ¿vale? El zoom es necesario. Aquí hay una función que es opcional, como veis, opcional, que es que el microscopio, en este caso lo es, pero bueno, si buscáis otro modelo todavía más asequible, tal vez no lo sea, es el que sea trinocular simulfocal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa trinocular simulfocal? Veréis, trinocular, evidentemente, como la palabra indica, es 3 ojos. Tenemos 3 oculares para trabajar. ¿Qué ocurre? Si no es simulfocal, voy a escribirlo aquí, si puedo, simulfocal, yo tendría en este lado del microscopio, tendría una varilla, ¿vale? Una varilla metálica que necesitaría abrir para poder acceder al tercer ojo, ¿vale? Por defecto viene cerrada y entonces yo puedo hacer uso de estos 2 oculares. ¿Qué ocurre? La varilla, cuando yo hago uso de ella para poder ver a través del tercer ojo, ya sea conectando una cámara, monitor, etcétera, yo voy a perder un ocular, ¿vale? Cuando yo abro esa varilla, uno de los ojos se cierra. Así que solo podré hacer uso del otro y del tercer ojo. Esto pasa si no es simulfocal. Esto que lo quiero aclarar porque a mí nadie me lo explicó cuando compré los microscopios y tuve que averiguarlo por mi cuenta y primero compré un microscopio que no puedo utilizar para hacer vídeos. Precisamente por esto, porque me cerraba un ojo. Se puede hacer, pero es muy incómodo. Entonces, yo os recomiendo que si vais a comprar uno trinocular, sea simulfocal. ¿Para qué? Para poder hacer uso de los 3 ojos a la vez, ¿vale? No depender de esa varilla, ni de abrir ni cerrar, y podamos hacer uso de los 3 ojos. Dentro de esto simulfocal, si lo queréis adquirir, vais a necesitar un adaptador. ¿Por qué? Porque el tercer ojo tiene una amplitud demasiado grande, tiene un zoom demasiado grande y se ve demasiado cerca la placa con muy poca luz y se ve todo demasiado grande. Hay que alejar un poco la vista para ver cómo estamos trabajando. Este adaptador nos va a dar un zoom de 0,5 y nos va a hacer falta si utilizamos este tipo de microscopio. Ya digo que esto es opcional, ¿vale? No tiene que ser simulfocal ni trinocular para trabajar, simplemente que tengáis en cuenta esto.
A mí nadie me lo explicó y yo creo que está bien que lo sepáis. Base articulada, evidentemente, una base articulada nos va a facilitar mucho el trabajo porque podremos apartar el microscopio cuando no vayamos a usarlo, ¿vale? Así no necesitaremos tener dos mesas, por ejemplo. En la misma mesa podremos hacer el trabajo apartando el microscopio cuando no lo necesitamos, ¿vale? Así que es recomendable una base articulada. Una luz de 144 LED. Las hay de menos, algunos microscopios vienen con luces más pequeñas, esto tenéis que mirarlo. La de 144 es la ideal, ¿vale? Y luego tenemos los objetivos que en este creo que vienen por defecto ya también. Son los objetivos Barlow 0.5 y 0.75. Si no los tenéis, los podéis adquirir también, creo que hay un enlace para adquirirlos si no vienen con el microscopio, ¿vale? Pero tenéis que mirar que los objetivos 0.5, al menos el 0.5, el 0.75 raramente va a venir con el microscopio, este hay que comprarlo aparte. El 0.5 nos da una amplitud bastante grande de trabajo, unos 15 centímetros más o menos, y el 0.75 nos da unos 12 centímetros más o menos. A mí me gusta el 0.75 porque no me gusta estar tan alejado, pero bueno, la gente está trabajando con 0.5, ¿vale? Esto ya es algo personal. Yo tengo el de 0.75, el de 0.5 venía con el microscopio, yo me compré el de 0.75 para tener un poquito más de visión, poder acercarme un poco más a ver lo que hago. Sí, continuando con un espacio de trabajo bastante aceptable, ¿vale? Pero bueno, ya digo que esto es algo personal. Con el de 0.5 podéis trabajar perfectamente. Con menos no, con más no, perdón. A partir de 1 ya se dificulta mucho el trabajo porque la zona de trabajo es muy pequeña y no podemos meter bien las manos para trabajar. Así que estas medidas son las mínimas imprescindibles, ¿vale? Tenéis aquí los enlaces, efectivamente aquí tenéis el enlace de las lentes y de los microscopios, ¿vale? Tenéis otro más económico, uno binocular, sin el tercer ojo, que también os puede servir. Estación de soldadura. Pues nada, vamos a la cuarta herramienta básica e imprescindible para trabajar. La estación de soldadura va a determinar la forma de trabajar que vamos a poder llevar a cabo. Hay muchos modelos, hay muchísimos modelos económicos, otros más caros. Esto también es una cuestión personal y bueno, yo os he traído algunas opciones que podéis tener en cuenta, pero esto también no deja de ser una opción personal. Así que vamos a ver un poco por encima las características mínimas que sí que debería tener esta estación de soldadura. Volvemos a repetir que sea económica, no necesitamos una inversión elevada en esto, ¿vale? Yo tengo un soldador que me costó, no sé, no recuerdo cuánto, 100 euros lo que me costó. Lo sigo teniendo después de tantos años. Tengo acceso a puntas muy económicas en AliExpress y me sirve para realizar la mayoría de reparaciones, si no todas, ¿vale? Así que la inversión, pues también debemos, inicialmente también, si no tenemos mucho presupuesto, podemos adquirir unos soldadores más económicos. No necesitamos irnos al mejor modelo del mercado. Sí tenemos que tener en cuenta pues que vamos a necesitar una tobera de aire y un soldador, ¿vale? Estos equipos pueden traerlo por separado, podemos comprar dos equipos por separado o hay equipos que ya tienen las dos funciones en uno, ¿vale? Esto sigue siendo una elección personal. Sistema de extracción de humos. Sería recomendable que el soldador tuviera un sistema de extracción de humos. Recordamos que estamos trabajando con productos muy tóxicos y es una función que se agradece, ¿vale? Tenerla. Autoenfriamiento. Las máquinas, si las apagamos, sufren porque tienen una temperatura muy elevada y al apagarlas pues pueden llegar a sufrir los componentes, por lo que se recomienda tener que tengan sistemas de autoenfriamiento, ¿vale? Autoenfriado. Puntas de precisión, evidentemente, estamos trabajando a un nivel muy pequeño, así que las puntas
cuanto más precisas sean, mucho mejor. Os he dejado unos enlaces, ¿vale? Por ejemplo, la estación de microsoldadura Jave, que está muy de moda últimamente, la podéis pedir en AliExpress. Se parece mucho a la JBC, tiene funciones muy similares. No es una JBC, evidentemente, pero tiene unas puntas, muy aceptables para trabajar. Y la verdad es que a mí lo que he oído, la verdad es que me gusta esta estación y se puede usar perfectamente. Tenéis alguna 2 en 1, alguna AUYUE, por ejemplo, que es la que utilizamos nosotros, que es doble, con tobera de aire y soldador, que podéis mirar también, y por supuesto la JBC, la Nano. Si queréis la Nano, pues ahí la tenéis, es una inversión bastante importante. Esto ya es una cuestión personal vuestra si queréis adquirirla. Evidentemente es de lo mejor del mercado y con ella vamos a conseguir las mejores soldaduras. Hay más estaciones. Si queréis visitar la entrada de nuestro blog, pues lo hacéis y miréis algún modelo más, ¿vale? Pero como ya digo, esto es una cuestión personal, entonces no merece la pena hablar mucho más sobre modelos. Comprad el que queráis, cualquiera os va a servir, pero debéis tener en cuenta siempre estas características, ¿vale? Productos y material de soldadura que vamos a necesitar. Vamos a ver algunos de ellos, no están todos, sino los más importantes. Evidentemente necesitamos estaño. Esta aleación la podemos encontrar en pasta o en hilo. Vamos a necesitar las dos, tanto en pasta como en hilo, ¿vale? La aleación debe tener una proporción 63-37, 63 de estaño y 37 de plomo. Bueno, no sé si lo hemos comentado, el estaño que viene en estos componentes de fábrica es un estaño que viene sin plomo, ¿vale? Entonces el punto de fusión es un punto muy alto, es una temperatura muy alta. Con este plomo, con esta aleación, conseguimos bajar esta temperatura y realizar las soldaduras más fácilmente. Vamos a necesitar esta aleación para trabajar. El plomo parece ser que está prohibido, ¿vale? Por ley, para desarrollo industrial, pero para reparaciones no está prohibido, se puede utilizar y es el que vamos a usar. También tenemos un estaño a baja temperatura. Esta aleación, en vez de tener plomo, tiene bismuto y la utilizaremos, por ejemplo, para soldar las placas del iPhone X, ¿vale? El resto de soldadura lo vamos a hacer con la otra aleación. Estaño en hilo, que ya hemos dicho, también proporción 63-37, y contra más pequeño sea el hilo, el diámetro mucho mejor, ¿vale? Malla de soldadora, también malla de soldadora de 1,2 milímetros, como mucho, para poder retirar el estaño viejo de las placas. Vamos a necesitarlo, así que ya podéis ir mirando qué tipo de malla queréis. Flux. El flux es un componente muy importante en la soldadura, nos ayuda mucho, es nuestro amigo, así que lo tenemos que comprar. Yo os recomiendo el flux Amtec de la numeración 223. Podéis adquirirlo también en AliExpress y bueno, también hay tiendas especializadas en nuestro país para comprarlo. Perdón, vamos a corregir esto último que he dicho. El flux que vamos a necesitar es el flux 559. No sé por qué tenía puesto el otro, pero es un error, ¿vale? Ya está corregido en el PDF y nada. El flux que usamos es el 559, ¿de acuerdo? Hilo de cobre para jumpers o puentes de 0,2 o 0,1. Esto también lo miréis todo un poquito por encima. Pinzas, muy importante. Stencils de Revalin, base para sujeción de las placas base. Máscara y linterna ultravioleta, ¿vale? Para reconstruir. Y limpieza de puntas de soldador, ¿vale? Hay un producto que es recomendable, que está en el enlace y que os va a facilitar bastante la limpieza de las puntas. Esto le podéis pegar un vistazo por encima y pues nada, lo que veáis importante o imprescindible, pues lo debéis comprar y tener a mano en vuestro taller. En cuanto a protección y limpieza, vamos a ver algunos. Guantes antiestática,
guantes de nitrilo para trabajar, imprescindibles para protegernos tanto de quemaduras como para proteger los equipos de la estática, ¿vale? Alcohol isopropílico. No recuerdo ahora ninguna web donde tengo que comprarlo, no puedo buscar y mencionarlo luego, pero es un producto que vamos a necesitar para limpiar las placas base. Paños y papel, evidentemente. Sistema de extracción de humos, igual que hemos dicho que en un soldador estaría bien tenerlo. También hay equipos más grandes para las estancias donde estamos, que no estaría mal. Sería recomendable tener un sistema de extracción de humos, ya que como hemos dicho, trabajamos con componentes muy tóxicos. Cepillos para limpiar, cubeta ultrasonidos, tapete antiestática, en fin, son un poco por encima más o menos los accesorios que vamos a ir necesitando. Dentro de otros tenemos unos que son opcionales, como los programadores de memoria NAND y PCIe. Aquí os he dejado los más utilizados. La IP-Box, una máquina muy económica que funciona de maravilla, y la JC Pro 1000S, algo más avanzado y que ya está disponible para modelos más modernos, como el iPhone XS, el XR, el XS Max. Base de revaling imantada. Si vamos a hacer revaling algunos circuitos integrados más grandes, como CPUs, modem, tal vez la base de revaling imantada es una buena opción. Osciloscopio. No es imprescindible, pero si lo tenemos, vamos a tener una herramienta que nos va a dar mucha información y nos va a hacer avanzar mucho en nuestras reparaciones, ¿vale? iBridge. El iBridge son unos flex que nos permiten conectar los periféricos, como cámaras, pantallas, fuera de la placa base, para tener acceso al conector y poder hacer nuestras medidas. Esto lo vamos a ver en otras clases, o sea que no os preocupéis si ahora mismo no tenéis claro qué es cada cosa. Pero bueno, podéis ir mirando un poco por encima todo lo que hay y no os volváis locos comprando cosas, ¿vale? Simplemente que tengáis esto aquí y le pegáis un vistazo, pero no os volváis locos comprando cosas, no tenéis que comprar todo esto, ¿de acuerdo? Es simplemente que lo tengáis en cuenta para un futuro. Componentes, evidentemente, como circuitos integrados. Si vamos a cambiar muchos circuitos de carga, nos conviene tener circuitos de carga. Recordamos que en AliExpress las compras tardan bastante tiempo en venir y estaría bien tenerlos en el taller para que las reparaciones sean más rápidas. Otro tipo de herramientas como destornilladores, etcétera, y por supuesto el cable de encendido del iPhone, que ya habíamos hablado previamente. Vamos a ver también el software. Vamos a verlo muy rápidamente. Aquellos programas que vamos a necesitar en nuestro ordenador, y vamos a empezar por los básicos. Tal vez el programa más básico que podemos tener es un lector PDF. Podemos utilizar, si tenemos predilección por alguno, pues el que queramos, el que tengamos ya instalado en el ordenador. Yo he dejado aquí este enlace con un lector PDF, el Sumatra, un lector que es muy versátil, muy rápido, permite hacer búsquedas rápidamente entre el texto y la verdad es que funciona muy bien. Yo he probado bastantes y este es de los que más me ha convencido. Os dejo aquí el enlace y si queréis, pues os lo descargáis y podéis pegarle un vistacito, ¿de acuerdo? Tenemos los planos esquemáticos. Los planos esquemáticos los vamos a buscar en Google. Vamos a buscarlos en Google. Los vamos a encontrar sobre todo en páginas americanas, páginas de descarga como ForShare. Ahí podemos hacer búsquedas y también lo vamos a encontrar en foros. Uno muy recomendable es el de badcaps.com, foro americano. Yo os recomiendo que os deis de alta, creéis una cuenta, es gratuita y allí podéis hacer uso de todos los recursos que pone a vuestra disposición el foro, ¿vale? Entre ellos, pues muchos planos esquemáticos, ¿vale? No todos, algunos hay que buscarlos bien en Google, ¿vale? Incluso podéis encontrar que algunos lo vais a encontrar en páginas rusas y páginas un poco raras por ahí, ¿vale?
pero es que algunos son difíciles de encontrar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el esquemático del iPhone 8, prácticamente no lo tiene nadie. El esquema del iPhone 8 prácticamente creo que no lo tiene nadie, o yo desconozco dónde puede encontrarse, porque no está en ningún sitio, ni siquiera está en el software que nos facilita el Silion, el programa que utilizamos para ver los planos. Si alguien lo tiene, pues si es tan amable de compartirlo, le estaremos muy agradecidos, ¿vale? Así que nada, a buscar en Google los planos esquemáticos. Software de mapas, pues como hemos mencionado, el Silion es el que usamos preferentemente, el ZXW. También hay otras plataformas como la Bushinji, y esto también es una elección personal. Podéis probar la que queráis. Ambas son de pago, evidentemente. Se pueden descargar con una suscripción anual. Y nada, yo os recomiendo la primera, que es la que más se utiliza. Y bueno, si la tenéis ya, pues nada, mejor, ¿vale? ¿Y qué más? Podemos ver también algo sobre el software programador de memorias. Pero lo vamos a dejar porque dependiendo del lector que compréis, dependiendo del programador, pues vais a tener un software u otro. Entonces yo creo una tontería adentrarnos en alguno en concreto. Más adelante, como vamos a ver una lección sobre memoria y vamos a programar, sí que veremos el que utilizamos aquí, que es el IP-Box. Pero bueno, ahora mismo explicar un software de memorias, pues creo que está de más, no hace falta, ¿vale? Si tampoco creo que tengáis todos un programador. Si en algún momento lo obtenéis, pues vendrá con su propio software y con las instrucciones para utilizarlo. iTunes, fundamental para hacer restauración de los teléfonos, ¿vale? Para hacer restauración de los teléfonos es fundamental. Un sustituto de iTunes, nada puede sustituir a iTunes, pero sí podemos tener algunas funciones, como por ejemplo con el 3U Tools, nos puede permitir restaurar, también nos da información sobre batería, memoria, direcciones MAC, del Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, y es un software muy potente. Un software también muy recomendable para tenerlo instalado. Opcionalmente, pues también podemos tener servicios en la nube para tener almacenadas nuestros documentos, nuestros esquemas, todo lo que deseemos, y así no tener que hacer uso de discos duros, etcétera, ya que esta información, si se pierde, pues es una lástima, ¿vale? Porque cuesta mucho conseguirla. Así que lo mejor es usar un servicio en la nube, ya sea Dropbox, Google o incluso el iCloud, el que sea, ¿vale? Pero bueno, esto también es algo opcional y algo muy personal. Por último, un gestor de taller. Si tenéis ya un negocio, tenéis una tienda, pues lo mejor que podéis hacer es tener un gestor de taller para llevar al día la información de los clientes y de los teléfonos que reparáis, ¿vale? Vamos a ver en un momentito. Vemos en un momento cómo es la descarga del ZXW. Lo buscamos en Google y su web. Podéis encontrarla aquí, zxwtools.com. Accedemos y la vamos a encontrar en chino, ¿vale? La vamos a poner en inglés en la pestaña correspondiente. Y una vez esto en la página de descargas, Download, vamos a descargar el primer archivo. Podemos encontrar también un archivo en PDF de instrucciones sobre la instalación y la creación de una cuenta. Recordamos que es un programa que requiere una suscripción anual, así que nos pedirá crear una cuenta con datos de pago a través de PayPal. El archivo que se descarga es un archivo zip que lo único que tendremos que hacer es descomprimirlo en nuestro ordenador para poder utilizarlo. Una vez descargado, se nos redirigirá a la página web para crear una cuenta.
Solo tenemos que seguir las instrucciones para crear esta cuenta y posteriormente, una vez introducida en el programa, se nos abrirá la siguiente pantalla. Nos va a aparecer todo en chino, así que lo mejor es ponerlo en nuestro idioma, en este caso español. Para ello vamos a acceder a la pestaña correspondiente. La segunda opción podemos encontrar la forma de cambiar el idioma. Seleccionaremos Hong Kong 1 como servidor y el lenguaje español. Para que se guarden los cambios tendremos que cerrar el programa y volver a abrirlo. Y ya lo tendremos disponible en nuestro idioma. En la esquina izquierda, en datos de la cuenta, podemos ver todos los datos que tenemos sobre el programa, los de la fecha de expiración, las renovaciones del pago si hay que hacer alguna, y los datos de la cuenta, ajustes de la cuenta. Una vez hecho esto, podremos acceder sin problema a los mapas de todos los teléfonos. Vamos a abrir, por ejemplo, el iPhone XR. Recordamos que esto es un programa que necesita internet, conexión a internet. Los mapas no se descargan en el ordenador, ¿vale? El programa se conecta a un servidor y desde este servidor nos da acceso a estos mapas. Bien, pues hasta aquí hemos visto el software, más herramientas. Vamos a continuar, vamos a empezar a ver componentes. Espero que llevéis bien todo lo que vamos viendo y nos vemos en un próximo vídeo.